Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy chicos, jueves 14 de octubre, aquí o de octubre, vamos a tener dos actividades. La primera parte vamos a hacer comunicación guaraní y la segunda parte vamos a tener medio natural y salud, ¿sí? ¿Estás preparado para trabajar? ¿Sí? ¿Ya tenés tus materiales a mano? Genial. Entonces, para eso yo voy a compartir mi pantalla contigo para que tengas ya la tarea y empezamos la actividad de hoy 14 de octubre de 2021. Aquí está. Área Comunicación Guaraní, semana 34, clase 25. Grado primero, fecha el 1 con el 4, 14. La capacidad en guaraní, oikua baetaipa omuhanga umiñe erigapu, tema pundie tingua. Vamos a conocer las consonantes nasales. ¿Sí? Vamos a ver cuántas son y vamos a pronunciarla, ¿ok? Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y nos dice, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vamos a salir, usamos el cubreboca y mantener el distanciamiento de 2 metros. Más abajo, Yesare Kona, Tembiapo, Petein, Potein, PV, Natecotenei, o Yehai Cuatiajaipe. Las actividades del 1 al 6 no es necesario transcribir en el cuaderno. Petenja, número 1. Amomaitein Boejara, Sheinungüera, Tenasheroga Guape. Saludo a la maestra, a mis compañeros o a la familia. ¿Y cuál es nuestro saludo? Va ella pamba, ella pareime. Jaime pona, hande. Y ponante a vei. Ahuille. ¿Ok? Muy bien, ese es nuestro saludito. Mocoija, número 2. Co árabe añemo aranduta undie tinguareje. En la fecha aprenderé sobre consonante nasal, ¿sí? La que sale por la nariz, ¿eh? Las nasales, ¿sí? Ok. Número 3, vos apus. Amuñe, leo el texto. Coape yawure coina tanga, una imagen, página PTI, gato. ¿Y cómo se dice al gato? Baracaya. Coba pamba ejina arioin, ¿en sobre qué está? Sobre la mesa. Y mesa en guaraní se dice mesa, ¿sí? Pejenduque upecho moñena. Mesa ari oin baracaya. Tuisha inambi ha tetia epe uiko. Otra vez. Mesa ari oin baracaya. Tuisha inambi ha tetia epe uiko. Muy bien. Otra vez. Mesa. Ahora vos, repetí. Ari, oin, baracaya. Tuisha, inambi, ha, tetia epe, oiko. Muy bien. Sobre la mesa hay un gato o está el gato. Tiene las orejas grandes o gigantes y él vive alegremente. Tetia es alegremente. Muy bien, ese es nuestro texto. Muy bien.
Ahora, en el 4, en la propuesta 4, escucha. Amuñe ñe engüera muñera me guaja yesareko tai oñe mopurumba. Leo las palabras del texto e identifico la letra inicial. Por ejemplo, Coapeyahuereco mesa. ¿Dónde está en el texto? Aquí, mesa. Baracayá, tenemos aquí, Baracayá. Y por último, Nambi. Nambi. Y Nambi es sus orejas o su oreja. Pero el sustantivo es solamente Nambi. Y nos damos cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la letra inicial de la palabra mesa? Muy bien, la M, pero en guaraní se dice me. La segunda, aquí está, B. B. Y la otra, Nambi, ne. ¿Sí? Son las primeras letras que inician, ¿ok? Y aquí le vuelve a escribir, ¿ok? Estamos. Coatai era Undietingua. Estas letras se llaman consonantes nasales o consonante nasal. ¿Sí? Excelente. Ahí es letra. ¿Ok? Muy por ahí interés. Y huevepe, ya huere cojina manduana, pejenduque. Manduana es recuerdo o para recordar. Pundie jae tai oikotemeva ambue tai reje y pujanwa. Guaraní pundiecuera jae janwa oñemboyoayuvara jese puai. Pundietingua jae nge, me, mbe, ne, nde, nge, te y ñe. A cada una de las consonantes hay que colocarle la consonante, la vocal E. Consonante es una letra que requiere de otra para que suene. Para expresar las consonantes en guaraní se debe unir con la vocal o con las vocales. Las consonantes nasales son ge, me, mbe, ne, de, nge, te y ñe. ¿Okay? Por ahí interés. Y huevepe ya llega. Quiero que vayan fijando ya. Po, 5. Ambos japu pundiecuera tingua. Sonorizo las consonantes nasales. Ge, tiene que salir por la nariz. Ge, me, be, ne, de, nge, te, ñe. A cada uno le agregamos una E, ¿sí? Para que suene. Y repetimos. A ver, repetí después de mí. Ge, ge, por la nariz. Ge, me, be, ne, de, ge, te, ñe. Muy bien. Bobu pa yahuereco, peteín, mocoin, bojapu, irundu, po, poteín, pocoy, poapu, poapu. ¿Cuántas letras, cuántas consonantes nasales en guaraní tenemos? Muy bien, 8. 8. Y huevepe. Jaeñe o huerecoba pundietingua. Expreso palabra o digo palabras que tienen consonantes nasales, como por ejemplo la palabra manduví.
manduví. Aquí tenemos la me y la ande, ¿sí? Son consonantes nasales. En Nati, manduví es maní. Nati es Natalia, ¿sí? Nati, aquí está, la N de Nati. Y la siguiente es ñacuna. Ñacuna, aquí está la ñ de ñacuna, ¿sí? Ñacuna es cigarra, ¿sí? ¿Conoces lo que es la cigarra? Es. Muy bien, y desde aquí, Anique enderezará Iremundo Barajambo Jarape, Nerembia poco Ahuete Huive. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Arangué, 14 de octubre de 2021. Boepuj, área comunicación guaraní. Temimbo Herrera Jajera Yoapu, nombre y apellido del alumno. Boejao, escuela. Muy bien, y vamos a completar. Básica, esperen, básica, número 9, ¿sí? Adela, espera, sí. Boesiri es grado, y Boejara es maestra o profesora o docente también, puede ser la traducción. ¿No hay por nada? Boejara es Ina María Martín. No hay por ahí. Y Bubepe. Ayapo mi xerembia. Ayapo mi es realizo. Así, algo cortito. Va, para allá pota. A. Amoñe con añe. Ha upei ambosa pundietiwa. Leo estas palabras y luego coloreo las consonantes nasales. Solamente las letras, ¿sí? Solamente las letras. Voy a leer la palabra, por ejemplo, la palabra carapé. 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 Voy a poner ahí. Membuj. 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 Andai. 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 Muaingui. 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 Yagua. Yagua. Cangüe. 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 Vamos a ir por ahí interés. Carapepe. Oreco página pundie tingua. ¿Tiene una consonante nasal? No, entonces esa palabra dejamos aquí. Membu. Vamos a ir por ahí interés. La me, o sea, la M, la me. Ambos es coloreo. Vamos a colorear, esperen. A ver, ¿dónde está mi colorcito? Coloreo, dice. ¿Okay? Y la B también, que es otra letra. ¿Sí? Coloreo, dice. En andai. Muy bien, da ahí. No la A no hay. Andai. Muy bien. La ñe, aquí. Aquí está la otra. Siguiente palabra es yagua. No, no, esa no. Cangüe. Muy bien. Aquí. Excelente. Hay otra. Yaguerecobe, página ambue, puae, pundietingua. No, onda, no, opama. Hay que pintar. Coloreo es pintar. Yo te dejo para que vos pinte bien. Aquí no hay porque este no tiene la marca de la nasalidad. Pundie tingua. Muy bien. Siguiente tarea. Iguibepe. Amui pundie tingua. Oikotenema con añe. Aipuru
Ahí pongo consonante nasal que necesita estas palabras. Más abajo están las palabras. Y utilizo las letras sugeridas, o sea, la me, la ngue, la ñe y la mbe. Y los dibujos están en la otra página. Ok, vamos a borrar la pizarrita para ir avanzando. Vamos a borrar ahí. Y avanzamos. Aquí están las palabras. Cobajeras y nambopi, mbopi. La MB. Muy bien. Mbopi. Entonces, MB de mbopi. Anguya. Anguya. ¿Sí? Ñana, ñana. Me ponen ahí. Membu, membu. Excelente la M. Muy por ahí teréis. Muy por ahí teréis. Ñana envía poco. Arape, guajina. Mbopi, murciélago. Anguya, ratón. Ñana es hierbas que no sirven. Y por último, membu, que es hijo. Es un vocablo de lo que usan las mujeres únicamente. Y huevepe ya imagina. Oñe pume etaba indicadores de evaluación. Hoy purucuá pundie tingua. Hoy purucuá pundie tingua. Utiliza correctamente las consonantes nasales, que son 8. Y esta tarea, ñamumaiteita y nambo de jaracuera, de la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Caazapapegua. Muy ponapa. Ya ñamo saco y paitema hina ñanere enviapo, guaraní me oaxaco anga, ya sata hina te enviapo, jaeva hina medio natural y salud rejewa. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla ya del área de medio natural y salud. Aquí, quiero que mires mi punterito. Área, medio natural y salud, clase 25. Del otro lado tenemos grado primero, fecha, muy bien, 14 de octubre de 2021. La capacidad reconoce los daños que ocasiona el humo del tabaco a la salud de las personas y del ambiente. Y nuestro tema vamos a enfocarnos directamente a lo que es tabaco, ¿sí? Concepto. Más abajo tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al decirnos, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos y si vamos a salir, usamos el cubreboca o tapaboca y mantener el distanciamiento. Excelente. Realizo las actividades propuestas con ayuda de mi profe o algún miembro de mi familia. Número 1, observo. Quiere que mire. Aquí tengo una imagen. ¿Qué significa para ti este símbolo? ¿Qué significa? Muy bien, que está prohibido fumar porque está un cigarrillo aquí. Muy bien. Entonces, hoy hablaremos del tabaco. Pongamos atención. Número 2. Quiero que vayan mirando la imagen, chicos. Me informo. El título se llama El tabaco. Escucha. El tabaco es una droga de la categoría de estimulantes del sistema nervioso central.
que está compuesto por infinidad de sustancias de alta toxicidad. En el humo del tabaco hay muchos productos químicos que son nocivos y algunos pueden producir cáncer en el ser humano. El cáncer es una enfermedad que hasta ahora no hay cura aún, ¿sí? Entonces es un poco peligroso. El humo del tabaco en espacios cerrados es inhalado por todos. Por lo tanto, los fumadores, como los no fumadores, los que no fuman, quedan expuestos a los efectos nocivos. Entonces, la persona que fuma tiene que salir en un lugar donde hay aire. Jamás, jamás, jamás en un ambiente cerrado. ¿Por qué? Porque aparte de inhalar la persona que fuma, la persona que no fuma también va a ser perjudicada con la toxicidad que tiene. Muy bien. Atención. El humo del tabaco daña a las personas y contamina el ambiente. Entonces, si queremos cuidar a la persona o a las personas, a los miembros de nuestra familia y al ambiente, tenemos que decirle que hay que evitar fumar o está prohibido fumar. Número 3, expreso mi opinión con respecto al tabaco. Pregunto, ¿en tu familia hay miembros que fuman? Entonces, si está fumando en un ambiente cerrado, le decimos que salga afuera con su cigarrillo, ¿sí? Muy bien, manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o mi familia. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que termines a partir de estos ejercicios o de los siguientes ejercicios. Lo primero que tenemos que ver es completar la ficha personal, ¿sí? O los datos personales, que es este cuadro de color verde donde aparece todo lo que yo necesito para identificarme. Fecha, muy bien, 14 de octubre del 2021, estamos en el mes de octubre ya. El área que estuvimos leyendo del tabaco, el área es Medio Natural y Salud, clase número 25. No te olvides tu nombre y tu apellido, el nombre de tu escuela, tu grado y el nombre de tu profesora. Y más abajo tenemos ya la primera actividad, completo el concepto, aquí. Y tenemos 3 rectángulos donde hay palabras. En el primero, aquí donde está mi puntero, dice droga. La segunda, sustancias. Y el tercero, la palabra tabaco. Repito, droga, sustancias, tabaco. ¿Se acuerdan del material que leímos más arriba? Decía, ¿cuál te parece que sea? ¿El droga, el sustancia o el tabaco? Muy bien, porque estamos hablando del tabaco. Entonces, la palabra tabaco escribimos aquí. ¿El tabaco es una sustancia o es una droga? Es una droga, muy bien. ¿Sí? Droga de la categoría de estimulantes del sistema nervioso central, que está compuesto por infinidad de sustancias, muy bien, de alta toxicidad. Entonces aquí va a estar la última palabra que nos sobra, que es sustancias. ¿Ok? Y repetimos, es importante repetir. El tabaco es una droga de la categoría de estimulantes del sistema nervioso
central que está compuesto por infinidad de sustancias de alta toxicidad. ¿Y cómo leo bien? Así. El tabaco es una droga de la categoría de estimulantes del sistema nervioso central que está compuesto por infinidad de sustancias de alta toxicidad. ¿Ok? Muy bien, ese es nuestro concepto de el tabaco, que es una droga de la categoría de los estimulantes. Muy bien. Y más abajo tenemos nuestro indicador de evaluación. Y dice así, adquiere el concepto de tabaco. Muy bien. ¿Y qué es el tabaco? Tabaco es una droga de las categorías de los estimulantes. Y esta tarea, chicos, le agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Central. Muy bien, chicos. Hoy jueves 14, entonces tuvimos dos actividades para realizar. La primera parte aprendimos las consonantes nasales. Consonantes nasales se dice pundie, tingua. Repetir conmigo. Pundie, tingua. ¿Cuántos eran? 8. Ge, me, be, ne, de, ge, te y la ñe. ¿Ok? Esas son las consonantes que aprendimos y aprendimos en palabras también. Por ejemplo, mandubí, membí, bopi, ¿sí? Muy para interés. Y en la segunda parte vimos el área de vida social o medio natural. ¿Y qué dimos en ese? El tabaco. Muy bien. El tabaco es una droga, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces aprendimos hoy temas súper importantes. Importantísimos. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, una vez que termines tu actividad, le envías a la profe, ¿sí? Recuerda, cuídate mucho todavía, ¿sí? Nos vemos. Chaucito. Chao.